Hola, mi nombre es Melina Payares, soy estudiante de psicología del quinto trimestre en la sección T1 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre un caso clínico para la materia de Introducción a la Psicología Clínica dictada por el profesor Víctor Raúl Castillo. El profesor nos pide dar respuesta a dos interrogantes. La primera pregunta nos dice: ¿cuál o cuáles modelos psicológicos se evidencian en el caso clínico? Justifique su respuesta. En este caso, considero que el psicoanálisis, porque el sujeto habla de que su papá le pegaba mucho. En este sentido, el pasado se proyecta en la construcción de la experiencia presente. El psicoanálisis tiende a hablar o ir al pasado para ir al origen del problema. De esta manera, podemos evidenciar que el sujeto refleja un síntoma y en esta narrativa lo podemos evidenciar. Abro comillas. Y es que yo ni me entiendo, vivo en incongruencia. Cierro comillas. Esto es lo que nos refiere el sujeto. Ahora bien, podemos hablar también del trauma. El trauma producto o generado o generado en infancia, producto del maltrato que le proporcionaba su progenitor, ya que el sujeto refiere que de niño su papá le pegaba mucho. Asimismo expresa que no había una comunicación, o sea, que no hablaban. Él dice: en mi familia no hablábamos, o por lo menos no hablaban conmigo, expresa él. También podemos evidenciar un poco de la Gestalt, ya que nos habla que debe haber una conexión con las emociones. En este sentido, el sujeto no conecta con sus emociones y por ello no hay un cierre. Esto genera en él el que se sienta perdido y no se muestre como él es, sino que vive con un arquetipo, para mostrarse a la sociedad, mintiéndose a sí mismo. Ahora, la segunda pregunta nos dice: en caso de haber un diagnóstico de alteración psicológica o trastorno, indique cuál es y justifique su respuesta. En este caso, no podemos dar como un diagnóstico o hablar de una alteración psicológica, primero porque es la primera entrevista y todavía hay que ahondar un poco para hablar en cuanto a un diagnóstico o una alteración. Pero sí es evidente o dejó en evidencia el sujeto que presenta un consumo habitual de marihuana ligada con alcohol desde hace 5 o 6 años. Cuando esto ocurre, se presenta entonces o desplaza entonces si hubiese o si hay algún trastorno o alteración psicológica. En este caso, la adicción o la toxicomanía eh, presenta cambios o patrones o cambios de conducta en el individuo, generando trastornos propios del consumo. Entonces, en este sentido, debemos de esperar para poder hablar de un trastorno. Desde el psicoanálisis de Jung, la droga puede actuar como un símbolo que modela una máscara con la que el sujeto se identifica. La máscara permite al sujeto insertarse como miembro de una comunidad. La máscara es aquella instancia psíquica que mediatiza entre el yo y el mundo social. Muchas gracias. Y para finalizar, voy a cerrar con una frase de Jung. Todos nacemos originales y morimos copias. Gracias.